El Señor está con todos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: enseguida ven y ponte a la mesa? No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, después comerás y beberás tú. Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Se pueden sentar. De la primera lectura de la profecía de Habacuc. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por la fe. Del Salmo 94, la respuesta fue la siguiente: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. La fe por el oír, y por el oír la palabra. Todos. La fe por el oír, y por el oír la palabra. De la segunda lectura de Pablo a Timoteo, Pablo le dice a su amigo Timoteo: guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál depósito? El depósito de la fe. Y en el Evangelio de Lucas, los discípulos le piden a Jesús: aumentanos la fe. Y Jesús contesta: si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a esa morera, una morera es una mata de mora, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Así que, hermanos, de principio a fin, la palabra de este domingo nos hace una invitación a la fe. El injusto tiene el alma hinchada, dice Habacuc. El justo vivirá por la fe. El Salmo 94, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Por esta razón, porque la fe por el oír
y por el oír la palabra. Es decir, lo hablábamos, lo orábamos el jueves en la noche. Si quieres cosechar fe, siembra palabra. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: guarda como un tesoro el depósito de la fe con la ayuda del Espíritu Santo. Vuelvo sobre el texto bíblico del Evangelio, capítulo 17, Lucas. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa morera, a ese árbol, a esa palma: arráncate de raíz y plántate en el mar, y obedecería. Ahora, hermanos, el tema de la predicación lo he querido llamar, o lo hemos querido llamar, porque es el trabajo de muchos, inteligencia espiritual. Vamos a hablar de la inteligencia espiritual y al final sacaremos una conclusión. Este tema arroja una preciosa conclusión que tiene todo que ver con la fe. Hay un escritor, Howard Gardner, seguramente algunos de ustedes han leído ese libro sobre inteligencias múltiples, y hay muchos tipos de inteligencia. Una de esas inteligencias es la inteligencia espiritual. Vamos a leer un texto de Pablo a los Colosenses. Pablo le escribe a los hermanos de Colosas, animándolos a que cultiven su inteligencia espiritual. Y dice Colosenses 1, 9 y siguientes: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual. Pablo le está escribiendo a los hermanos de Colosas, y Pablo habla en plural, porque seguramente le escribe a los colosenses de la mano de Bernabé y de la mano de su equipo evangelizador. No cesamos de orar por vosotros para que estéis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de toda sabiduría y de toda inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Palabra de Dios. Yo pudiera decirles en este día: no ceso de orar por ustedes, no me canso de orar por ustedes, para que obtengan conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. No me canso. Definamos inteligencia espiritual, que es importante. La inteligencia espiritual es la que te permite
entender la realidad, entenderte y entender a los demás con una perspectiva no miope, sino profunda. Esa es la inteligencia espiritual, la que te permite entender el mundo, entenderte, entender a los demás, comprender a Dios, no de una manera miope, sino con una perspectiva profunda. Quiero antojarlos a todos a que cultiven su inteligencia espiritual, que sean capaces de trascender, de darle hondura, profundidad a la realidad, que sean capaces de ver más allá. Eso es inteligencia espiritual. Porque cuando usted no ve más allá de las realidades naturales de la vida, termina chocándose con esas realidades. Termina peleando con esas realidades. Pero si usted tiene inteligencia espiritual y con perspectiva profunda ve más allá de lo que simplemente está pasando, con seguridad usted lo comprende todo de mejor manera. ¿Cómo es una persona con inteligencia espiritual? Es aquella que todo el día le está trabajando al sentido profundo de su vida. ¿Al qué? Así son las personas con inteligencia espiritual. Todo el tiempo le están trabajando al sentido profundo de su existencia y se hacen preguntas como estas: ¿quién soy yo realmente? ¿Por qué estoy aquí y ahora? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuál es la misión que me han encomendado? Cuando un ser humano no tiene inteligencia espiritual, dedica este tesoro de la vida a comer y a gastar ropa. Y seguramente ustedes conocen personas con una pobreza espiritual tremenda, que solo les interesa lo que se ponen y lo que se comen, lo que consumen y lo que producen. Y ahí termina su perspectiva existencial. Siempre hay que hacerse estas preguntas: ¿quién soy? Porque en la medida en que me hago de repente esta pregunta ¿quién soy?, me voy descubriendo, me voy conociendo, me voy dando el valor, la estima, el reconocimiento real. Es bueno hacerse esta pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí y ahora? ¿Por qué me pusieron en este lugar del mundo y en esta época de la historia? ¿Por qué? ¿Será simplemente una casualidad? No creo. Es bueno hacerse esta pregunta: ¿cuál es mi puesto en el mundo? Y no solo cuál es mi puesto en el mundo, sino cuál es mi aporte para el mundo. Es decir,
cuál es la misión y cuál es el propósito de Dios con mi estadía en este lugar y en este momento de la historia. Miren, hermanos, si no cultivamos la inteligencia espiritual, nos perdemos en este mar o en esta selva de tecnología y cemento, de consumo y producción. Nos perdemos. Y cuando el ser humano se pierde, es muy probable que entre en una crisis existencial. Y paso a seguir de la crisis existencial en una profunda depresión. Y si no es en una profunda depresión, en una evasión de aquellas que matan. Porque cuando la persona entra en el mundo del alcoholismo, algo está evadiendo. Y cuando entra en el mundo de las sustancias psicotrópicas, algo está evadiendo. Y cuando entra en el mundo de la prostitución o de la pornografía, algo está evadiendo. Algo no se está comprometiendo con su realidad. Y tengamos la certeza que entre más espirituales, más aterrizados y más comprometidos con lo que somos, con la misión que nos dieron y con la responsabilidad de cada día. ¿De qué salva la inteligencia espiritual? Del caos, del vacío y del sinsentido. De eso salva. Es decir, salva de todo. Porque lo peor que te puede pasar a ti y lo peor que me puede pasar a mí es entrar en vacío, en caos existencial. Lo peor que te puede pasar a ti y a mí es entrar en el sinsentido de la vida. Miren, cuando alguien se acerca en dirección espiritual o en confesión y me dice: Padre, yo no le encuentro sentido a mi vida, yo inmediatamente internamente digo: Espíritu Santo. Espíritu Santo. Esta persona no tiene piso y no tiene techo, y serás tú quien a través de mis labios y de mi presencia le dé piso y techo a este ser humano. Dale inteligencia espiritual. Les voy a leer este caso que nos puede ilustrar. Observemos la diferencia entre dos casos. Imaginémonos a dos personas, ambas abogadas. Una de ellas eligió ser abogada por el prestigio, por el dinero que puede suponer, y logró ser parte de una importante firma de abogados. Esa es una. La otra eligió la abogacía o el derecho porque le apasionan las leyes, porque piensa que es lo mejor que puede hacer para ayudar a los demás, porque se puede convertir en una mediadora, logrando acuerdos entre ambas partes y evitando juicios innecesarios. Tenemos dos casos, dos personas. La primera pierde su empleo y como consecuencia
pierde su identidad y se desmorona. La segunda, pierde su empleo, pero no pierde nada, porque todo lo lleva adentro. Lo que es y lo que hace están ahí intactos, porque sabe qué es lo que le apasiona y dónde está su verdadera identidad. La primera, sin inteligencia espiritual, porque solo quiso ser abogada para lograr prestigio y dinero, pierde su empleo y se queda sin piso. La segunda, que estudió derecho porque le apasionan las leyes, porque le quiere ayudar a la gente, porque lleva eso en la médula, en los tuétanos, pierde su empleo y a la hora de la verdad no pierde nada. Miren, hermanos, esto funciona así. Usted es el que por inteligencia espiritual le da sentido a lo que hace. Usted. Si le preguntamos a dos empleados, a dos albañiles que están trabajando en la iglesia o en la catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, que no la han terminado ni la van a terminar, sigue ahí. Si usted le pregunta al primero que no tiene inteligencia espiritual, ¿qué está haciendo? Él dice, no, pues pegando adobe. Y al otro que sí tiene inteligencia espiritual, ¿usted qué está haciendo? La catedral de la Sagrada Familia. Eso cambia por completo las cosas. El primero es miope, no tiene inteligencia espiritual. El segundo tiene una perspectiva mayor y sabe que no está simplemente pegando adobe, sino que está construyendo la iglesia o la catedral de la Sagrada Familia. Significa que la persona con inteligencia espiritual le da sentido profundo a lo que es y a lo que hace. Y cuando usted le da sentido profundo a lo que es y a lo que hace, salva el sentido de su existencia. Lo salva. Ahora bien, hermanos, este tema es muy apasionante. ¿Cómo cultivar? Porque ahora ya les voy a dar algunas herramientas para cultivar la inteligencia espiritual. Antes de continuar, levante la mano el que está entusiasmado con este tema. Alabe al Señor por esta palabra. Vamos a cultivar nuestra inteligencia espiritual porque está en juego el sentido profundo de la vida. Y cuando yo les digo a ustedes, mis hermanos, que está en juego el sentido profundo de la vida, les estoy diciendo que está en juego todo. ¿Por qué? Porque el problema de la vida es un problema de sentido. Cultivémoslo de esta manera. Primero, capacidad de ser feliz pese a las circunstancias. Ojo pues, que las circunstancias no te determinen jamás. Padre, pero pegan. Padre, aporrean, pero no determinan. Padre, influyen, que influyan.
pero que no determine. Cuide eso, que ninguna circunstancia lo determine, es decir, que usted sea capaz de ser feliz pese a las circunstancias. Segundo, que usted tenga una capacidad, cultive su capacidad de amor universal. ¿Capacidad de amor qué? Universal. Miren, el cultivo de la inteligencia espiritual nos lleva a tratar a todo ser humano con una inmensa cordialidad. Inmensa cordialidad. Quiero mencionar, hacerle un homenaje a un hombre que fue mi profesor de teología, que murió en el África un Viernes Santo, el padre Carlos Alberto Calderón. Le dio malaria cerebral en misión y allí murió entre los más pobres. Y este hombre tenía tanta inteligencia espiritual que todos creíamos que éramos el mejor amigo de él. Yo llegué a creer que yo era su mejor amigo, pero igual todos pensaban lo mismo, todos pensaban en lo mismo, porque por su inteligencia espiritual cultivaba un amor universal. A todos trataba con una incondicionalidad, con un afecto, con un cariño, con un amor inmenso. Tercero, cultive la capacidad de enfrentar y superar dificultades. Ante las dificultades, no salga por la tangente, enfréntelo. Que lo que no se enfrenta, no se resuelve. Muy bien, enfréntelo. Que por supuesto una dificultad, cuando uno no tiene inteligencia espiritual, hace que uno quisiera esconderse debajo de la cama o de la mesa. Yo pensé en la cama, que es lo que más me gusta. Nada mejor que dormir. Pero cultive esa capacidad de enfrentar y superar dificultades. Aquí está la dificultad. A ver, ¿cómo es que es? Enfréntela. Cuarto, cultive la capacidad de ser independiente y autónomo. Es decir, que usted no dependa de todo. Entre más independiente, más autónomo. Y les doy la clave: aprenda a depender solo de Dios para que no dependa de nada ni de nadie más. ¿Está de acuerdo? Alabado sea el Señor por eso. Cultive esa capacidad. ¿Para qué? Para que nadie llegue a su vida a manipularlo afectivamente. Si las cosas siguen así, me voy de la casa. Y usted responde: mira, rico contigo y rico. Le confieso que ese hombre nunca la vuelve a amenazar y menos se le vuelve a mover de su falda. Pero como no tienes inteligencia espiritual y dependes de baratijas afectivas, entonces te mueres de miedo y ahí tienes para toda la vida un manipulador afectivo. ¿Te quieres ir? ¿En caja o en maleta? ¿En qué te empaco? Autónomos,
independientes, muy amorosos, pero muy libres. Recuerden que el amor se llama libertad. Alabado sea el Señor por eso. Quinto, cultive su conducta ética. Es decir, haga las cosas correctamente para que usted pueda dormir tranquilo y caminar tranquilo. Sexto, relaciónese desde el ser. Quiérase por lo que usted es. Quiera a la gente por lo que la gente es. Porque cuando uno se quiere por lo que tiene, no se quiere. Y cuando uno quiere a los demás por lo que le reportan, tampoco los quiere de verdad. 7. Llego a la conclusión. Aprenda a descubrir el para qué de todo lo que le pasa. Que eso a la hora de la verdad es fe. Porque el que cree no se queda llorando las circunstancias, sino que va más allá y desentraña el buen propósito que Dios tiene con cada situación. Aprenda a descubrir el para qué de todo lo que le sucede, porque creer es reconocer que Dios en su inmenso amor le pone un buen propósito a todo lo que está pasando en tu vida y en mi vida. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.